Me da mucho gusto saludarlos, les agradezco el interés que están teniendo por acompañarnos el día de hoy. Como acabamos de hacerlo, acabamos de presentar una iniciativa para permitir el acceso de perros guía al tema de la aviación, en el tema de las aerolíneas comerciales, que puedan ir junto con los pasajeros en la cabina. Yo creo que hay mucha disposición también de las mismas aerolíneas. Hemos visto ya aerolíneas que de hecho ya dejan pasar algunos perros de tamaño bastante pequeño. Creo que esos perros que dejan pasar de tamaño pequeño muchas veces los dejan pasar pues casi como si fueran accesorios. Y si están permitiendo eso, creo que es importante que lleve más relevancia y más relevante aún para la gente que definitivamente requiere de un acompañante muy bien entrenado, que es canino, y que les facilita de una manera u otra la vida. Incluso ahorita ya encontramos algunas dificultades. Me venían acompañando mis amigos también de las asociaciones civiles. Estábamos en el tema de galerías. Incluso aquí mismo dentro de la cámara resulta difícil y de repente hay poca comprensión en la que no te dejan utilizar el elevador, en las que están intentando llevarlos como si fueran ovejas o como si fueran borregos, cuando en realidad el trato tiene que ser muchísimo más de iguales, muchísimo más humano, y creo que son sensibilidades que tenemos que ir despertando en la gente, y de entrada aquí mismo en la Cámara de Diputados, porque tenemos que nosotros dar el ejemplo. Me gustaría presentarles alguno de ellos para que pudieran también darles su percepción, platicarles un poco de la dinámica de trabajo que estuvimos realizando para poder llegar a esta iniciativa, de la ayuda que ellos nos estuvieron dando y las reuniones que tuvieron y que tuvimos, y sobre todo también para que puedan también de una manera u otra tener esta oportunidad para platicar de las dificultades a las que muchas veces se enfrentan y que la sociedad en muchas situaciones no los voltea a ver. Maestra, ¿le gustaría dirigir algo? Bueno, el motivo de nuestra presencia en este lugar, que la verdad yo personalmente nunca había ingresado, y me encuentro primero que nada que fue diseñado arquitectónicamente y como una obra de ingeniería donde se pensó que jamás una persona con discapacidad o con una limitación iba a entrar. Para los ciegos es difícil, imagínense para los que usan silla de ruedas. Bueno, yo soy maestra de profesión, 50 años ejercí la docencia aún siendo ciega. Fundé una escuela para ciegos en la ciudad de Acapulco y hace poco competí como senadora junto con mi compañero el doctor García Leal por la senaduría del Partido Nueva Alianza por el estado de Guerrero. Independientemente de los resultados, abrimos camino, porque ningún partido jamás en la historia del Senado había invitado a personas ciegas a participar en esta contienda. Quiere decir que se empieza a pensar que habemos personas ciegas que somos capaces de llegar hasta donde sea. Pero el camino, ¿saben cuál es? Educar al padre que tiene un hijo con discapacidad, a la familia, al maestro del jardín de niños, del CENDI, de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria y de la universidad, según las capacidades de cada uno, para que le permitan acceder a un proceso educativo y algo que se habla mucho hoy, a la competencia, pero no la competencia de a ver quién puede más, no, a ser competente en lo que yo hago. Me considero pionera en esta lucha, hace 40 años que estoy en ella, y dejaremos de tener individuos con discapacidad que busquen eternamente el paternalismo de los gobiernos si educamos. Necesitamos educar. Este país requiere urgentemente que se eduque a sus generaciones, a sus nuevas generaciones, porque si no, el camino será cada día más triste y más difícil y más vergonzante para quienes hemos podido hacer algo y no lo hemos hecho. Gracias. Me llamo Graciela Aurora Cruz Hurtado, tengo 68 años.
Sí, gracias. Buenas tardes. Yo soy Patricia Ramírez Flores y pertenezco a una organización de la sociedad civil que se llama Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, aunque todo el mundo nos ubica como CONFE, y además también formo parte como CONFE de una coalición que se llama Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y yo quisiera comentar que hemos iniciado con el diputado la parte inicial de lo que esperamos sea un proceso muy fructífero, en un camino que es absolutamente importante que los legisladores de nuestro país asuman y se comprometan. Tenemos afortunadamente como marco de este proceso a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el marco de referencia, que tiene que guiarnos en esta vinculación absolutamente productiva para poder armonizar todas las leyes de nuestro país en favor de que se ejerzan 100% y de manera plena todos los derechos para las personas con cualquier tipo de discapacidad. Nosotros estamos muy agradecidos por esta invitación a formar estas vinculaciones y estas sinergias que seguramente tendrán en esta legislatura que ahora empieza un camino muy rico por andar en los próximos 3 años. Ojalá que veamos más participaciones en este sentido y agradezco nuevamente. Muchas gracias. ¿Alguien más de las asociaciones, diputado, quiere hablar? ¿No? ¿Ninguno? El doctor. Acá, a ver. Bueno. Mi nombre es Guadalupe Canedo, vengo en representación de la organización de Corregidora 115, donde somos un grupo de comerciantes, masajistas, estudiantes y deportistas. Tenemos profesionistas ahí que desgraciadamente ejercían su profesión, pero quedaron ciegos y quedaron igual, ¿no?, que nosotros, sin nada. Entonces sí nos gusta la iniciativa de la nueva alianza, porque él nos ha prometido pues que va a meter unas propuestas para que nos ayuden de verdad, porque no es lo mismo en teoría que en la práctica. Nosotros somos ciegos y por eso venimos a que que nos ayuden, no que nos den migajas, no, que nos ayuden para que las leyes nos den lo que es la educación, el deporte y el trabajo, porque en esas 3 áreas no tenemos nada, porque en el metro nos dejan vender, pero luego nos sacan los policías, nos quitan la mercancía y órale. De masajistas, pues hay muchos muy buenos, pero no les dan oportunidad de trabajo. Y de deportistas, pues también tienen sus limitaciones, y los estudiantes, pues es muy difícil para estudiar. Estudia el que tiene apoyo familiar, porque el que no tiene apoyo familiar no tiene nada. Y a veces cuando perdemos la vista ya somos grandes, ya somos personas que ni papá ni mamá tenemos, ¿no? Entonces sí es bueno esta iniciativa que tiene el diputado René, que es el que nos ha contactado para que nosotros estemos con él. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, diputado. Algunos compañeros tienen preguntas para ustedes. El compañero Gabriel Chantomila del Sol de México, por favor. Diputado, de este lado. Yo quisiera preguntarle a qué, en cuanto a estadísticas a nivel nacional, ¿cuántas personas tienen esta discapacidad visual a nivel nacional? Y también conocer qué lugar ocupan atrás de qué otra discapacidad y cuáles son sus principales problemas para su desplazamiento y también obviamente para obtener trabajo. Exactamente, pues yo creo que los problemas, más que yo se los comento a ustedes, creo que lo importante es que ellos mismos los puedan manifestar frente a los medios de comunicación y que ustedes les agradezco mucho que amablemente nos ayuden a difundir también la realidad que muchos de ellos están viviendo día a día. En el tema de numérico me parece que son 1.300.000 personas aproximadamente las que viven con problemas de la visión en nuestro país. Sin embargo, esta es una primera iniciativa que estamos enviando,
queremos elaborar muchas más iniciativas, tratando prácticamente con todos los diferentes tipos de discapacidad. Hemos llegado también, y en las pláticas que tuvimos y que tuvieron, ellos mismos llegaban a la conclusión de que se debe ser mucho más incluyente y se debe ser muchísimo más incluyente hacia otro tipo de discriminación y otro tipo de discapacidades, para poder incluirlos también dentro de la normatividad. Entonces, durante las siguientes semanas vamos a seguir trabajando en eso. Vamos a ampliar el número de organizaciones que están trabajando y que nos vienen acompañando, incluir organizaciones de otro tipo de discapacidades y seguir viendo cómo podemos ir influenciando para beneficiarlos y para que de una manera u otra puedan vivir mejor y puedan vivir con mayor dignidad. Creo que hay muchos problemas en el país, son muchísimas las problemáticas que existen, pero evidentemente esas mismas problemáticas que todos y absolutamente todos de nosotros tenemos, creo que se ven más magnificadas con muchos grupos que, aparte de las propias problemáticas que los mexicanos que tenemos, tienen que sobreponerse también a discriminación, a falta de oportunidades y muchas veces a un malentendido de la condición que traen. Esa sería mi respuesta. No sé si les gustaría alguien, bueno, ya más o menos platicaron un poquito de las problemáticas así, igual si alguien quisiera agregar una problemática en particular. De acuerdo a las cifras del último censo que realizó INEGI, se tiene estimado que alrededor del 5% de la población nacional vive con alguna condición de discapacidad. La discapacidad es una condición de vida, no es una enfermedad, ni mucho menos. Pero yo quisiera enfatizar en que la Organización Mundial de la Salud, en su informe sobre discapacidad del 2011, habla de alrededor de un 15% en el mundo de personas con discapacidad, por lo que nosotros particularmente en CONFE y en COAMEX pensamos que las cifras reportadas por el INEGI están muy por debajo de la realidad, por un lado. Y por el otro lado, también comentarles que la situación y la condición de vida de discapacidad, de acuerdo al marco de la convención que yo referí hace un momento, tiene que ver con un enfoque distinto hoy, de que no es una enfermedad, de que es una condición de vida, y de ver a la persona con discapacidad desde un enfoque de derechos, como una persona antes que cualquier otra condición, que tiene derecho al disfrute y pleno de todos los derechos de como cualquier persona con y sin discapacidad, y que la discapacidad es un asunto que nos compete a todos como sociedad, y a las barreras que les ponemos en el camino a las personas con alguna condición de discapacidad. ¿Alguien más, doctor? Perdón, muy buenas tardes, mi nombre es Jorge García Leal, soy médico de profesión y cirujano de pasión, que hace 4 años me quedé ciego, así es de que vengo a formar parte de este equipo de discapacitados. Yo quisiera ampliar un poquito lo que han comentado. Efectivamente, INEGI en el último censo de la población determinó que existen el 5.1% de la población nacional con algún tipo de discapacidad. Esto viene siendo alrededor de 5 millones y fracción, de los cuales se cree que discapacitados visuales hay 1.700.000 y fracción, aunque se dice que hay un subregistro porque hay debilidades visuales que no se han considerado, sobre todo cuando son problemas de miopía, de astigmatismo o de hipermetropía. Entonces, podemos hablar de casi 2 millones de discapacitados visuales. Ahora bien, quiero yo, para ampliar un poquito más esto en los medios, la discapacidad en la actualidad ya no se maneja como motriz, visual, auditiva, es decir, se ha considerado, de acuerdo a los últimos estatutos de salud a nivel mundial, que la discapacidad va en relación a la actividad que nos impide hacer. Y con esto se habla de 7 discapacidades básicas. La primera es el caminar. Quienes tienen problemas para caminar porque han perdido una pierna, porque son paralíticos, cuadriplégicos, en fin, que requieren de una silla de ruedas, de una persona, de un bastón o de una andadera, en fin. Los que no pueden ver,
y en ellos entran los débiles visuales que a pesar de que tengan lentes no son capaces de tener una visión normal. Los auditivos que no pueden oír también con la debilidad auditiva de uno o de dos oídos, no necesariamente tienen que ser ambos. Los que no pueden hablar. Luego vienen los que no pueden atender aprender lo cotidiano, que son donde entran la discapacidad de inteligencia, pero también abarcan, por ejemplo, aquellos que ahora con el Alzheimer empiezan a tener problemas porque ya no pueden alimentarse, bañarse o vestirse. Entonces, hay 7 tipos de acuerdo a la actividad que se ve afectada, y habitualmente se ven 2 o más actividades afectadas. Por ejemplo, el sordo habitualmente no habla, entonces tiene una discapacidad auditiva y una discapacidad para hablar. El que tiene una parálisis cerebral infantil, pues no se puede mover y tampoco puede hablar. Entonces se van sumando y esa es la forma en que se distribuye. Lo que sí es importante señalar es que los discapacitados que existen menores de 30 años en este país solo corresponde al 17% de la población. De los 30 a los 59, que ahí me incluyo yo, ya subimos como alrededor de 29%, y de los 60 en adelante se va al 40%. Yo me pregunto en qué momento todos los que están completos de sus capacidades han creído que no pueden ser ganadores de la Lotería Nacional de una discapacidad, sea cual sea. Todos estamos expuestos a ellos. Y yo creo que la iniciativa que pretende el licenciado o el diputado René Fujiwara es precisamente empezar con los discapacitados visuales, porque el día de hoy es el Día Mundial de la Visión. Por eso es que empezó con este término. Pero obviamente es ahondar en todas las discapacidades en una mejor condición de vida, no nada más para los discapacitados, también para la población no discapacitada. Porque a mí, miren, cuando me hablan de inclusión, yo digo, bueno, me quieren incluir como discapacitado visual en un contenido en donde la gente no está acostumbrada a tratar con un discapacitado visual. Entonces, cuando yo estoy frente a una persona que no tiene discapacidad, no sabe cómo tratarme. Y entonces el problema es que me margina, considera que no la puedo entender porque no veo, a lo mejor no escucho o no me doy cuenta, o se dirige a la persona que me acompaña. Imagínense si traigo un perro y le hablan al perro para ver qué voy a hacer en el banco, ¿no? O sea, son cosas que requieren de educación, pero también necesitamos educar a la población que no tiene discapacidad, al contenido donde nos queremos incluir, porque yo pertenecía a la sociedad que tuvo todo, y ahorita que no lo tengo me doy cuenta que es muy difícil transitar y hablar con la gente que no ve. Simplemente ahorita estábamos escuchando a la persona que está ahí a la entrada de la galería, que pues de alguna manera nos trata como que no somos gente normal, ¿no? Y entonces esa sensación es triste. Pero bueno, esto es lo que tenemos que hacer, una cultura de que finalmente nosotros somos mexicanos con los mismos derechos, que perdimos la vista, el oído, una pierna o un dedo, pero no dejamos de ser mexicanos. Y eso es lo que queremos insistir. Y le agradecemos al diputado Fujiwara el que nos abra esta puerta para trabajar estas iniciativas. Gracias, doctor. La compañera Margarita Nicolás, por favor. Sí, diputado, yo te quiero preguntar, ¿por qué no aterrizar en este problema? Porque sabemos que, por ejemplo, muy poca gente con alguna discapacidad, sobre todo los visuales, casi no viajan en avión, son gente de escasos recursos la mayoría. Preguntarte, ¿por qué no ver aquí, por ejemplo, en el Distrito Federal, algunos semáforos, los del centro sobre todo, sí tienen esta como una alerta, ¿no? Para los, para los parlantes. Entonces, que
Y que aquí en la Cámara precisamente vemos que de repente viene un diputado que trae fractura en un pie o algún problema, o simplemente los que vienen en su silla de ruedas, los tienen que cargar para bajar, no hay una rampa dentro del salón de plenos. ¿Por qué no ser un poquito más terrenales? Que decir, pues, que los dejen viajar con su perro, no sé, con qué otro. Sí, sí, Margarita, de hecho, como lo había comentado, yo creo que esta es una primera iniciativa de muchas que vamos a estar presentando. Es la iniciativa en la que pudimos generar un consenso en el tiempo que estuvimos debatiendo. En la mayoría de las otras iniciativas que tenemos pendientes, lo que se pretendía era también ampliar el debate, incluir a otro tipo de discapacitados, incluir a otro tipo de personas que dieran sus observaciones, precisamente porque tiene que ser tratado como algo integral. No podemos únicamente hablar, o son muy pocas las reglamentaciones en las que puede ser para una discapacidad en particular. En la mayoría de los casos tenemos que incluirlo legalmente, que involucre a absolutamente a todos los mexicanos y a toda la gente que tiene una condición distinta a la nuestra. Y es parte de lo que estamos haciendo. Empezamos de esta manera, puede ser tal vez de un tanto, si tú lo consideras anticlimático, yo creo que es un punto de inicio, y un punto de inicio para una labor que no termina el día de hoy, que comenzó hace unas semanas, pero una labor que va a continuar a lo largo de estos 3 años y que yo planeo darle seguimiento. Me parece muy importante que empecemos de verdad buscando, en primer lugar, dignificar a todos los mexicanos en general, y a partir de ahí podemos ir viendo otro tipo de propuestas que impacten igualmente en la vida nacional. El compañero Rubén Pasquel, Muchas por gracias, favor. Margarita. Me da gusto verte. Diputado, buenas tardes. Bienvenidos a las personas. También uno de los problemas que se han encontrado es que en los hoteles y en los transportes terrestres tampoco se permite la ayuda de los caninos. ¿Qué se va a hacer al respecto, diputado? Igualmente estamos también trabajando en esa misma iniciativa, es parte también de los comentarios que nos habían hecho, que tienen que ver con el tema de taxis, con el tema de transportes públicos en general. Muchas de las cuestiones que también estamos tratando son cuestiones que también hasta cierto punto ya están legisladas. Lo que tenemos que también enfocarnos es, y gracias a ustedes, tenemos la posibilidad de llegar a mucha gente, de poder llegar a muchos corazones y que haya una mayor sensibilidad de la situación que mucha gente atraviesa. La mayoría de nosotros en nuestra vida común y corriente nos levantamos, vamos a trabajar, terminamos de trabajar, regresamos a casa y de verdad que mucha gente no se da cuenta que hay personas que viven en una condición distinta a la nuestra. Creo que es lo primero que tenemos que rescatar, esa sensibilidad, y es parte también de lo que vamos a buscar hacer en el tema educativo, buscar también el tema laboral, y en el tema de la movilidad, nuestro siguiente paso será atender también otro tipo de transportes. Esta iniciativa fue construida pues prácticamente en conjunto, lo hicimos en un ejercicio de consenso, fue la iniciativa que tuvimos preparada para el día de hoy, marcando el inicio de una serie de iniciativas que vendrán a reforzar el tema. La compañera Angélica Pérez Nochebuena, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Tere? Buenas tardes, Angélica. Me gusta ver. Angelina, discúlpame. Angélica. Bueno, yo quisiera saber si no es, si toda la ayuda que se pretende dar a este sector no quedaría pulverizada desde el momento en que varias secretarías tuvieran que intervenir en ello. ¿No sería conveniente la creación de una dirección general o, no sé, alguna institución expresamente dedicada a atender este problema? Porque es un problema no solamente de educación para toda la población en general, sino también de atender las necesidades económicas, médicas y demás. En este sentido, yo quisiera ver si hay alguna propuesta y si en las próximas negociaciones del presupuesto federal Nueva Alianza propondría que aumentara el presupuesto para atender a todas las personas que sufren de discapacidad. Claro que sí, definitivamente. Y por el otro lado, preguntarles a ellos, a cualquiera de las personas que están aquí, agradecerles su atención. Y quisiera preguntarles ¿qué demandan del presidente electo Enrique Peña Nieto? Muy bien. Yo lo primero que me gustaría decir es que un diputado pues evidentemente no maneja todos los temas del país. Finalmente creo que somos representantes. Lo que estoy intentando hacer en esta perspectiva es pues prácticamente servir como un representante, servir como una persona que puede vincular las problemáticas que ellos mismos tienen y llevarlas al pleno, llevarlas a la discusión e intentar hacer que se agarren y que tengan una resolución favorable. En la primera pregunta que me planteas en términos de una dirección, pues de hecho la maestra aquí me está haciendo caras de que no, diles que no.
pero yo creo que es ella la que de una manera u otra nos puede dar una explicación más puntual. El presupuesto definitivamente sí. Miren, cada sexenio siempre se ha pretendido que haya un instituto nacional a favor de las personas con discapacidad, pero siempre se ha planteado con la mira de crear un organismo gubernamental más de los muchos que existen y que son inútiles. La tónica de las personas con discapacidad debe de ser el ser algún día autónomos, críticos, autosuficientes y la palabra mágica que este país requiere, productivos. Una persona con discapacidad, como decía por aquí una compañera, puede tener una educación si tiene un respaldo familiar. Yo le quiero decir que esto no es todo verdad. En Guerrero, que es el estado, actualmente el estado más pobre del país, eso no se puede dar. Hay que trabajar para lograr que la sociedad se sensibilice y apoye con su conducta, y su conducta va a cambiar la idea. El paternalismo es un mal que ha envenenado a este país. No podemos seguir creando instancias gubernamentales y engordando la burocracia para que cada vez vivamos peor. Yo creo que hay que hablar con claridad. Miren, yo nunca he sido líder de ningún grupo de ciegos porque no les gusta a los discapacitados en general lo que yo digo. Yo hablo de esfuerzo, de trabajo, de educación y de compromiso de quienes estamos en este movimiento para que la gente pueda mejorar, pueda comprometerse y pueda salir adelante por su propio esfuerzo con un pequeño aventón de la ciudadanía, y que eso les satisface mucho más que si siempre está esperando que alguien les regale algo. La compañera... A ver. Políticas públicas que sean adecuadas a este nuevo milenio. Nada más, ahí con eso digo todo. La compañera Ceci Hernández, por favor. Diputado, buenas tardes. Preguntarle muy brevemente, ¿usted va a buscar el apoyo de otras bancadas para que respalden esta iniciativa? Y dos, si tiene algún porcentaje del presupuesto que se debe de incrementar para el apoyo a este sector. En la primera pregunta sí, yo creo que sí, definitivamente. De hecho ya hemos empezado, desde hoy empecé a platicar ya con varios miembros de otros partidos políticos. Creo que es una lucha que se comparte, no es algo polémico, es algo que de una manera u otra resulta de repente un tanto obvia, pero que necesita que alguien venga y lo refrende, ¿no? Y en el tema del presupuesto, pues habrá que verse. Yo de una manera u otra en este momento no tendría un detalle particular de cuánto es lo que se ha destinado en este momento, en qué forma se está destinando, y se tendría que ser previa a una respuesta, un análisis concreto del uso del dinero, de si no hay un excedente de entrada, y ver de ahí, a partir de ahí, cómo podemos ir mejorando. Muchas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias.